Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde en la presentación de Si hay tal lugar, el libro de Federico Guzmán Rubio. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Minería por recibirnos en este espacio para tener esta conversación. Está con nosotros el autor, Federico Guzmán Rubio. Como saben, él es escritor, es novelista, es ensayista, autor de crónicas. Tiene una novela publicada que se llama Será Mañana, y un libro de cuentos que se llama Los Andantes. También un libro de crónicas que se llama El Miembro Fantasma. Y ahora nos presenta este maravilloso libro de crónicas, ensayos sobre utopías, una creación humana que estamos mucho más acostumbrados a encontrar en las páginas de los libros, en las mentes de hombres y mujeres que han soñado con comunidades perfectas, pero algunas de estas creaciones han saltado de la página a la realidad, se han convertido en ciudades, en comunidades de carne y hueso, o bueno, de hormigón y de alambre, y se han vuelto realidad, algunas de ellas en nuestro continente. Y Federico se dio a la tarea de ir a estos lugares donde en algún momento se intentaron crear utopías verdaderas y, explorar estos sitios casi que mágicos y ver qué tipo de ruinas dejaron. Está con nosotros también Rafael Rojas para platicar con Federico sobre su libro. Rafael, ustedes lo conocen muy bien, no necesita mayor presentación, pero no puedo dejar de recordarles que es ensayista, historiador, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, es autor de diversos libros sobre la historia intelectual y política de América Latina, de México, de Cuba. Pero no puedo dejar también de mencionar dos libros que son, que además de muy importantes en su bibliografía, creo que tienen una relación especial con el libro de Federico. Uno de ellos es Tumba sin sosiego, sobre la revolución y la disidencia cubana y el exilio intelectual cubano, y el otro es precisamente Repúblicas de Aire, que ganó el primer premio Isabel Polanco de ensayo, pero es justamente sobre la utopía y el desencanto de la revolución hispanoamericana. Entonces, creo que el diálogo que se puede establecer entre las dos obras y particularmente entre Rafael y Federico va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Entonces, ya no acaparo más el micrófono, los dejo platicando con ellos y les recuerdo que al final va a haber una firma de libros, solo que no sé si aquí o en el salón de firmas. En el salón de firmas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No, ya, ok. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con Federico Guzmán Rubio a propósito de su libro Si hay tal lugar, viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas, que ha publicado Taurus. Me da muchísimo, realmente un enorme gusto estar aquí porque admiro el trabajo de Federico desde hace años y también porque, en efecto, he leído con muchísimo placer y provecho este libro. He tomado algunas notas que voy a compartir con ustedes, tratando de abrir tal vez algunas interrogaciones, preguntas para Federico y que él pueda reaccionar, digamos, si quiere, a alguna de esas interrogaciones. Empezaría con la observación de que desde su nacimiento en la imaginación occidental, porque América no solo fue un sujeto de una conquista, una evangelización, una colonización, sino desde el primer momento y probablemente desde antes, fue un lugar de la imaginación occidental. Esa América fue siempre vislumbrada como otro mundo, un mundo nuevo, paralelo o alternativo, que corregía el curso del viejo, decadente o moribundo mundo de Europa, ¿no? Y hay una condición utópica ahí, originaria, a veces fundacional, a veces
regeneradora, ¿no? En ese sentido de que o se fundaba un nuevo mundo o se corregía el curso del anterior, que desafiaba cualquier pretensión de edificar un territorio, en su territorio, en el territorio de América, los pilares de una sociedad ideal. Digamos que algo así, o sea, habría significado, digamos, desde el finales del siglo XV, principios del siglo XVI, como la instalación de una utopía dentro de la utopía misma. Digamos, si América es la utopía, ¿qué sentido tendría crear utopías particulares? Ahora, este libro de Federico Guzmán Rubio demuestra a través de 7 casos concretos que aquella duplicación de lo utópico americano sí tuvo lugar en la historia. No estamos hablando de un fenómeno únicamente imaginario, ¿no? Es decir, en 7 sitios distintos, en tiempos diferentes, y los menciono rápido: Pátzcuaro en 1539, Argirópolis en 1850, Argirópolis, Argentina, Nueva Germania en 1886, Colonia Cecilia 1890, Fordlandia 1928, Solentiname, después voy a hablar en específico cada uno, Solentiname en Nicaragua en 1966 y Santa Fe en la Ciudad de México acá en 1982 o a partir de 1982. En esos 7 lugares, en momentos específicos, se produjeron esas réplicas utópicas, de la utopía dentro de la utopía de América. Una primera observación que es pregunta también es que en mi lectura el índice, la secuencia del libro de Federico no sigue un orden cronológico, aunque como veremos tal vez sí, en un sentido, en otro sentido. Esa es una pregunta. O sea, la primera utopía por orden de aparición histórica, no por el orden del índice de Federico, sería la de Vasco de Quiroga en Pátzcuaro en el siglo XVI, ¿verdad? Como sabemos, Vasco de Quiroga fue un sacerdote de Ávila, avileño en España, nombrado obispo de Michoacán por el emperador Carlos V. Él ideó una fusión institucional muy curiosa entre los cabildos tarascos y los ayuntamientos castellanos para gestionar el autogobierno de la comunidad. Y fue aquella utopía americana, yo creo que lo dice Federico, pero lo podemos reiterar e incluso se podría documentar un poco más, la más próxima a la original de Tomás Moro, pero también de Tommaso Campanella, las utopías renacentistas, por la proximidad temporal. Pero además hay un dato que lo comenta Federico ahí, y es que Vasco de Quiroga leyó la utopía de Moro a través de un ejemplar que le prestó el obispo Fray Juan de Zumárraga. O sea que hay una conexión directa ahí, ¿no? O sea, Federico define esa primera utopía como cristiana. Entonces aquí yo haría yo abriría la discusión. O sea que yo creo que sí, que podría concordarse en que se trataba de una sociedad ideal del catolicismo de la Contrarreforma en el siglo XVI, pero probablemente un catolicismo cercano también a la tradición católica, por su fuerte, y republicana, por su fuerte sentido comunitario. En cambio, la siguiente utopía latinoamericana, que es la del argentino Domingo Faustino Sarmiento en Argirópolis, ahí sí, más que como republicana, podría catalogarse como liberal. Esto es una discusión, ¿no? Él le llama cristiana a la de Vasco de Quiroga y republicana a la de Sarmiento, pero Sarmiento, como sabemos, pensó aquella utopía, la de Argirópolis, a mediados del siglo XIX, como la ciudad capital de la renacida Confederación Argentina después de la derrota de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Y era una reconstrucción política que, al igual que en las bases constitucionales de Juan Bautista Alberdi, que fue un liberal argentino,
y de la propia Constitución argentina de 1853, seguía al pie de la letra las premisas del liberalismo romántico latinoamericano del siglo XIX, las ideas de los derechos naturales del hombre, ¿verdad?, que son los que están en esa Constitución argentina. O sea que no tan, digamos, no tan republicana como liberal, ¿no? Utopía, la siguiente, yo estoy siguiendo en el orden cronológico, no en el orden del índice de Federico, en el orden cronológico histórico del siglo XVI para acá. La siguiente sería la utopía racista, o más específicamente la utopía aria, que localiza a Federico en la Nueva Germania. Esto fue un proyecto muy delirante de un pueblo, de una comunidad alemana en el Paraguay de fines del siglo XIX, fundado por el pedagogo y publicista antisemita Bernhard Förster y su esposa Elisabeth Nietzsche, que era la hermana del filósofo Friedrich Nietzsche, el de Así hablaba Zaratustra, Exe Homo, Humano, Demasiado Humano y todos los libros. En 1880, Förster, que era un gran admirador a su vez de Richard Wagner y seguidor de las ideas racistas de Gobineau y Müller, escribió un panfleto titulado Petición antisemita, que es un llamado muy temprano al exterminio de los judíos en Europa. Para fines de esa década, de los años 80, los Förster y su esposa Elisabeth Nietzsche se habían embarcado en un proyecto de colonia aria, con puros integrantes arios, en San Bernardino, Paraguay, un país, como sabemos, en ese momento que había sido diezmado por las guerras con sus vecinos, con el Brasil, Argentina, Uruguay. Y el proyecto fracasó y Förster se suicidó en San Bernardino mientras su esposa regresaba a Alemania a cuidar a su hermano, a Nietzsche, que estaba aquejado de demencia senil, de sífilis y otras enfermedades, ¿no? Otro proyecto de comunidad utópica, el siguiente, también fracasaría muy pronto. Tuvo ese cuarto proyecto de utopía, tuvo una inspiración doctrinal contraria a la de la Nueva Germania, y es la inspiración doctrinal del anarquismo del siglo XIX en Europa. Giovanni Rossi, que era un médico y veterinario anarquista italiano, nacido en Pisa, en Italia, encabezó entre 1890 y 1894 la Colonia Cecilia, en Palmeira, en el estado brasilero del Paraná, muy cerca de Curitiba. Recordemos, el Brasil de esos años era el fin de la esclavitud, el tránsito del imperio a la república de Fonseca, Peixoto y otros líderes, caudillos, líderes republicanos. Y en esa época se lanzaron importantes programas de colonización europea en el territorio brasileño. Pero el proyecto de Rossi, a diferencia del de la Nueva Germania y Förster, no tenía rasgos eugenésicos o racistas, sino que partía de principios de igualdad radical y de amor libre. Tampoco era exactamente los derechos naturales del hombre del liberalismo, era como un paso más allá en términos del radicalismo de los conceptos de igualdad y libertad. Rossi escribió una crónica que glosa Federico en su libro, titulada Un episodio de amor en la colonia socialista Cecilia, que publicó en 1895, donde contaba cómo se fracturó la comunidad, cómo fracasó aquel proyecto utópico fundamentalmente por pleitos afectivos derivados de la aplicación del principio de la poligamia. Empezaron a pelearse unos y otras anarquistas italianos en aquel pequeño pueblo, ¿verdad?, de Palmeira, y eso, digamos que sería una de las causas, si no la fundamental, del fracaso de la utopía, el amor libre, ¿verdad? Dice, utopía fracasada fue también la siguiente, otra vez en términos históricos, que es Fordlandia, otro fenómeno
otra experiencia alucinante, delirante, que recuerda a la película Fitzcarraldo, ¿verdad?, de Werner Herzog. Este es el experimento de una sociedad industrial que emprendió el magnate estadounidense Henry Ford en la ribera del río Tapajós, que es un afluente del Amazonas brasileño. En 1928, poco antes de que colapsara la economía mundial con el crack del 29, Ford pensó que podía construir un emporio cauchero, o sea, de explotación del caucho, de los árboles amazónicos en esa zona. Y cuenta muy bien Federico, con un razonamiento casi como de historiador económico, social, más que como escritor, dice, bueno, el problema es que se alteró el ecosistema selvático de los árboles de caucho por medio de una plantación de cultivo intensivo y naturalmente las plagas arrasaron los cultivos en muy poco tiempo y, claro, como la racista o la anarquista, esta utopía del capitalismo industrial en el Amazonas resultó efímera, ¿no? Ya más cercana a nuestro tiempo, en la época de las utopías revolucionarias de la Guerra Fría, la siguiente utopía que registra este libro es la del poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal, quien armó una comunidad de escritores, artistas y campesinos en las islas del Solentiname, en el archipiélago del Gran Lago de Nicaragua. El proyecto se echó a andar entre 1965 y 1966, como sabemos, o sea, mucho antes del triunfo sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza, que fue en 1979, esto fue como 15 años antes, y era el momento más bien de entusiasmo continental por la Revolución Cubana, un momento muy distinto al del 79, cuando triunfa el sandinismo. Y claro, lo que es muy paradójico, muy triste también de toda esta historia, es que bajo el sandinismo, cuando triunfa la revolución sandinista y se echa a andar el régimen sandinista a principios de los años 60, Cardenal es nombrado ministro de Cultura y le dio un apoyo importante, institucional desde el Estado, a esa comunidad de escritores, artistas y argentinos. Sin embargo, en los últimos años, después del regreso de Daniel Ortega al gobierno de Nicaragua, a mediados de la primera década del siglo XXI, el archipiélago fue virtualmente abandonado por el nuevo régimen nicaragüense de Ortega y Murillo. Otra historia de utopía fracasada, ¿verdad? La última utopía que se cuenta en este libro sería igualmente, o sea es una utopía, podemos decir, vigente. Todas en alguna medida son vigentes a través de sus ruinas, ¿verdad? Y sus residuos, y eso lo voy a mencionar al final. Y esa sería la utopía neoliberal del barrio de Santa Fe, muy cerca de aquí, al poniente de la Ciudad de México. Como recuerda Federico, ese proyecto de barrio, de ciudad megamoderna, se construyó sobre un basurero, que es un dato no menor, ¿verdad?, en esa zona de la capital. Se desarrolló en las últimas décadas del siglo XX, pero ha sido hasta ahora, podríamos decir, como la imagen o la metáfora de la hipermodernidad mexicana, que se presenta en buena medida como superación urbanística de las colonias tradicionales de nuestra capital, ¿no? Santa Fe se proyectó como el futuro de la urbe en un rincón o en una zona de la urbe, pero como dice este libro, ya comienza a ser también su pasado, el pasado de la ciudad, y como las otras utopías descritas en este libro, podría terminar juntando sus propias ruinas. Concluiría con un par de reflexiones, y una tiene que ver con que este libro es una
un repaso histórico por esas ruinas, pero un repaso histórico de esas utopías y a su vez una compilación de las ruinas de esas utopías. Y a la vez es también este libro una bitácora de viajes, son varias cosas a la vez este libro, ¿no? El autor visitó, creo, cada uno de esos sitios menos Solentiname, ¿correcto? Sí. Fui a Nicaragua, pero ya no pude ir a Solentiname. Exacto, entonces estuvo cerca, digamos, ¿no? O sea, visitó todo eso, encontró vestigios, esto es lo que es muy interesante, el libro como bitácora de viajes da cuenta de los vestigios físicos de las realidades de aquellas utopías, ¿verdad? De aquellos experimentos que fueron reales en su momento, ¿no? Entonces hay momentos brillantes en la escritura de este libro que describen con mucha precisión, con mucho realismo, por ejemplo, las viejas naves industriales abandonadas en Fordlandia, en el proyecto de Henry Ford, una confitería llamada Colonia Cecilia en Curitiba, o sea, no hay mucho de la Colonia Cecilia, pero sí esa confitería, unas torres tirolesas, ¿verdad? En la bienvenida de Nueva Germania, que es bastante ridículas. Entonces hay restos arqueológicos, no solo, yo diría que no solo de utopías, sino también de ucronías. Es decir, la ucronía es ¿sabes? La comunidad plausible de otros tiempos, o la invención de realidades alternativas paralelas, pero en tiempos distintos, no necesariamente espaciales. Pero que, al igual que las utopías, las ucronías dejan señales de su existencia en el pasado. Entonces, yo cierro con esto, que es una discusión un poquito más filosófica o de teoría de la historia. O sea, yo entendí que el índice de si hay tal lugar no sigue un sentido cronológico, pero tal vez responda a una lectura precisa de la historia moderna de América Latina. No lo sé, es una pregunta que abro también. Dice, comienza, o sea, en la secuencia de Federico, en su índice, el libro comienza con la utopía capitalista de Ford. Luego sigue la cristiana de Vasco de Quiroga. Luego viene la liberal de Domingo Faustino Sarmiento. Luego la revolucionaria de Cardenal y termina con la neoliberal de Santa Fe. Entonces, el itinerario sería una especie de síntesis de la historia de la región que en 5 siglos, en efecto, América Latina en 5 siglos ha transitado del capitalismo al neoliberalismo. Eso es real. El capitalismo que arranca fuertemente con la conquista, ¿verdad? Y que termina con las reformas estructurales, de achicamiento del Estado, de desregulación de fines del siglo XX, principios del XXI, y eso sí, del capitalismo al neoliberalismo con algunas estaciones, ¿verdad? Unas estaciones republicanas, otras estaciones liberales, otras católicas y otras socialistas, pero la secuencia sí es del capitalismo al neoliberalismo. Gracias. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras generosas, como siempre, y brillantes. Muchas gracias, Rafael. Y sí, efectivamente, yo no quise, fue una decisión completamente explícita en el libro no seguir un orden cronológico, porque parecería que habría entonces una evolución de las utopías que una llevaba a otra hasta llegar al fin de la historia, como alguna vez soñó el neoliberalismo. Entonces yo, más que como una cuestión progresiva, las veo como episodios un poco aislados que uno no tiene una completa influencia en el otro, es más, muchas se refutan unas a ellas. Y quise más bien primar un criterio, entonces si llamarle estético, estructural. Hay unas crónicas que son fragmentarias, otras que son texto continuo, entonces quise equilibrarlas para que quedara equilibrado desde ese sentido del libro. Entonces fue la intención para que no tuviera como una propuesta histórica implícita de el fin de toda la historia fue llegar a Santa Fe. ¿Se imaginan qué triste que esa sea la finalidad de toda la historia? Entonces verlo más como una serie de episodios aislados. Y bueno, por supuesto que el libro tiene también
un tono juguetón. Muchas de estas utopías, como bien dijiste, seguramente la de Tata Basco es la que más explícitamente se soñó como una utopía, y otras yo creo que no lo aceptan, pero en el fondo están convencidos que sí, como la de Santa Fe. Bueno, que mucha gente me ha dicho, pero ¿cómo se te ocurre decir que Santa Fe es una utopía? Yo tengo que ir a trabajar ahí diario y créeme que de utópico no tengo nada, pero bueno, no deja de ser una provocación, y yo sí estoy convencido que el neoliberalismo se cree como una utopía. Bueno, se creía ni más ni menos que el fin de la historia, y la plasmación urbana de esa ideología es Santa Fe, ¿no? Y también lo que mencionas al final fue justamente el propósito del libro, como que tuviera dos esferas, una relacionada con las ideas y otra con el viaje. El planteamiento es emprender un viaje en busca de estas utopías, es decir, de estas ideas, pero bueno, sobra decir que las ideas son invisibles, no se pueden tocar, son abstractas, uno no puede recorrer una idea. Pero el libro demuestra que sí, que todas las ideas tienen su concreción en el mundo material. Toda ciudad finalmente persigue de una u otra forma, más espontánea o metódicamente, un cierto sistema planeado. Entonces yo quería que el libro fuera un viaje concreto por las ideas, para mostrar que las ideas sí se pueden ver, y también lo contrario, que toda realidad física es el resultado de una idea, es decir, hacer las ideas visibles y mostrar que también todo lo que vemos en una ciudad se basa en un espíritu invisible, que son las ideas que la sustentan. Entonces, bueno, eso sería la respuesta principalmente a tus preguntas, Rafael. Bien, muy bien. No sé si tengas alguna otra o… No, bueno, yo abriría la discusión, no sé si tú tienes algo más que… No, si alguien tiene una pregunta, encantado de escucharlos. Este libro es importantísimo, desde tu primera novela Será Mañana y El miembro fantasma, el factor de la utopía está ahí presente, de las ideologías fracasadas, de los sueños frustrados, ahora más que nunca lo podemos ver. Y yo te quería preguntar qué tanto rompes con El miembro fantasma, porque también son crónicas, también estuviste ahí, son viajes muy interesantes, es un libro apasionante, yo creo que es de los, en el año que apareció, es de los mejores libros que en esta cosa de entre lectura histórica, entre crónica de viaje y entre interpretación literaria, ¿no? Porque te pones a analizar justamente el semanario justamente de Uruguay, de los Tupamaros. ¿Qué tanto rompes con El miembro fantasma? En sí hay tal lugar, hay un espíritu en común que ya estoy escuchando que casi es innegable, pero ¿qué tanto podrías decir que estás rearmándote o rompiendo el molde de tu novela y de tu libro anterior? Muchas gracias por la pregunta, Héctor. No, yo diría que hay una completa continuidad, porque El miembro fantasma es un viaje a la memoria, que otra vez lo mismo, es abstracta, no se puede ver, pero sí se puede ver. Entonces es esa idea que también tiene mucho que ver con la reflexión de los géneros, yo pienso que el ensayo, y más concibiéndolo no como un ensayo académico, un ensayo enciclopédico, sino como un ensayo literario, que el ensayo se tiene que ensuciar de la realidad. Entonces, por supuesto que hay una investigación muy rigurosa, pero después me gusta emprender a ver lo que en el libro pasado fue la memoria y aquí la utopía. Otra vez esta idea de pasear por lo abstracto. Y bueno, tú mencionas, y Rafael también mencionaba, de estas utopías que sin lugar a dudas fueron fracasadas o no, porque yo creo que muchas veces estos experimentos utópicos prefiguran las pesadillas que están por venir. Pienso concretamente en Nueva Germania, en Paraguay, que lo podemos ver como la primera comunidad nazi o el primer experimento real que hacen los nazis décadas antes del ascenso de Hitler, pero es la primera vez que los nazis, ni más ni menos que en la selva paraguaya, construyen, todavía ni se llaman a sí mismos nazis, ¿no? Pero construyen una comunidad aria, excluyendo a la pequeña parte de la humanidad que no forman parte de los arios, y que al fracasar esa utopía, esa comunidad, desemboca en el nazismo. ¿Por qué? Porque si no podían formar una comunidad aria perfecta fuera de Europa, entonces solo quedaba el otro camino: vaciar
a Europa de judíos y construir ahí la comunidad aria. Entonces, a su manera, prefigura el nazismo, que en realidad es la utopía más maligna que se incluye en el libro. Y las otras que sí muestran un gran fracaso o no tienen el éxito espectacular que querían sus fundadores, pero de una u otra forma triunfan, de forma mucho más modesta, mucho más tenue, mucho más lenta, pero yo creo que hay un triunfo. Pienso, por ejemplo, en Colonia Sicilia, que quería mostrar que se podía vivir sin propiedad privada, sin jerarquías sociales y con el amor libre. Y esto fracasó, como dice Rafael, por todos los ataques de celo y el chismerío que hubo ahí. También también los empezó a atacar mucho la comunidad de Junto, que era una comunidad de inmigrantes polacos con un catolicismo extremo, y naturalmente que esta comunidad estaba muy preocupada porque, bueno, no sé ustedes, ¿dónde preferirían vivir? ¿En una comunidad anarquista con amor libre que fabrica su propio vino o en una comunidad de un catolicismo muy conservador que no podía pecarse de ninguna forma? Entonces todo el mundo que pues estaba prefiriendo el modelo anarquista al modelo polaco, ¿no? Y los polacos destruyen, también destruyen la comunidad poliamorosa. Pero bueno, fracasa Santa Cecilia, pero finalmente las ideas mediante las que se funda, que son unas ideas de mayor igualdad social, de una mayor igualdad entre los sexos, de concebir las relaciones afectivas de manera menos autoritaria, menos rigurosa como se hacía, yo creo que tenuemente, sin lugar a dudas, ha ido mejorando. Entonces, si no tienen éxito de manera inmediata, definitiva y espectacular, es quizás el primer pilar decidido, radical, quizás destinado al fracaso, pero que sin embargo siembra el camino a que esas ideas vayan permeando la sociedad. Entonces sí, es un fracaso a primera vista espectacular, pero quizás para imponer, bueno, imponer tiene un sesgo autoritario, pero quizás para conseguir ciertas ideas progresistas que efectivamente hacen avanzar a la sociedad, quizás es necesario que empiecen fracasando mediante una utopía. Y es algo que también me interesa mucho, el carácter paradójico de la utopía, que fracasa pero triunfa, que propone un mundo perfecto, pero que ese mundo perfecto puede ser una pesadilla para alguien más. Es siempre un concepto muy, muy ambiguo, ¿no? Interesante. Sí. Hola Federico, ¿qué tal? Un par de preguntas. En un mundo distópico vemos lo que está pasando en Estados Unidos y todo Europa. ¿Cómo figuran las utopías y qué utopías existen? Y la segunda pregunta, si tú pudieras vivir en una de estas 7 utopías, ¿en cuál vivirías? Buena pregunta. Bueno, la utopía anarquista en que no se trabaja y hay amor libre no suena nada mal, ¿no? No suena nada mal. Entonces yo creo que tal vez iría yendo por ahí. Y bueno, mucho se dice, la otra pregunta, que en el presente no podemos concebir utopías. Yo estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que tenemos el imaginario utópico todavía marcado de forma muy, muy radical, y que de hecho estamos atrapados en la utopía neoliberal, que ni siquiera nos damos idea de que es un experimento ideológico, porque como el pez en la pecera no nos damos cuenta que estamos en esa utopía, que además es una utopía de manual y ni siquiera muy, muy original, una utopía que propone un mundo sin poder político, un mundo autorregulado de manera perfecta por el mercado, un mundo donde a las élites se las premia porque se lo merecen. Bueno, son planteamientos utópicos, ¿no? Sin embargo, creo que estamos abandonando ese planteamiento utópico de manera muy brusca por una nueva utopía que está construyendo el trumpismo en Estados Unidos y la extrema derecha en Europa, que propone un modelo utópico, un modelo tecnofuturista, en que los viajes a Marte de Elon Musk y la inteligencia artificial nos va a resolver todos los problemas, mezclado con una inmensa nostalgia conservadora de la familia conservadora, blanca, perfecta, sin inmigrantes, sin mexicanos, sin gente fea que les arruine esa utopía a la Mad Men. Entonces esta combinación de ese tecnofuturismo con esta nostalgia conservadora tiene un evidente carácter utópico, porque la utopía también siempre surge de un pasado glorioso que nunca existió. Y bueno, ya veremos a dónde nos lleva esta utopía que están explícitamente construyendo las extremas derechas y el trumpismo, y que además tienen éxito
porque proponen una utopía. Si estás invitado, nosotros no lo estamos, por cierto, pero si estás invitado a habitar un mundo perfecto, ¿quién va a rechazar esa invitación? Y los otros espectros políticos, la izquierda, el progresismo, suponiendo que todavía exista, son incapaces actualmente de proponer algo cercano a un modelo que alguien aspire a habitar, ¿no? Federico, en la entrevista que te hice, te sugerí, te pregunté por qué Cuba no. Y tú me dijiste que no quisiste meterte en el problema cubano, en esa utopía que nació en el 59 y que ha sido un fracaso. Me gustaría, sin embargo, que ahora me profundizara un poco más por qué decidiste no incluir a Cuba. Como cubano que soy, como lector tuyo en el periódico La Razón, la crónica que publicaste hoy de Caparrós es justamente es fundamental. Te sigo en La Razón, sigo tus libros y yo en realidad me hubiera gustado esa utopía cubana en el libro. Sí, sí, muy buena pregunta, porque para colmo Cuba es una isla y la utopía original es una isla, vamos, las utopías se fundan en islas para colmo, ¿no? Pero no lo hice por dos motivos, porque las utopías del libro son experimentos muy circunscritos a un espacio físico, a una ciudad o a un pueblo, y muy circunscritos también en un periodo de pocos años. El caso cubano, bueno, sobra decir que es de todo un país y que ya se nos empieza a extender bastantes más décadas de lo debido. Eso por una parte, y por otra parte porque yo creo que si algo no necesita ni Cuba, ni la crónica, ni absolutamente nadie, es que llegue otro cronista latinoamericano a viajar a Cuba y narrar Cuba. Yo creo que esto ya se ha hecho un poco hasta el cansancio, sinceramente. Es más, podríamos casi historiar la crónica con la crónica cubana, desde aquella maravillosa crónica de Ibargüengoitia y después de Villoro y después de Leila Guerrero, pero yo creo que ya basta. Ya tiene algo que a mí me empieza a molestar como de exotizante, como que los latinoamericanos que no somos cubanos vamos a escribir sobre ese experimento fascinante que es Cuba. A mí sinceramente ya me cansó. No creo que hubiera aportado nada más y creo, no sé qué opinas Rafael, pero que ya, otro mexicano o latinoamericano que vaya a escribir por Cuba, yo creo que basta. Pero bueno, es el motivo, ¿no? Es el motivo. Y bueno, también las utopías de libros son relativamente desconocidas, son casos muy simpáticos por más que hayan resultado trágicos. Y bueno, el caso cubano es simpático, no le queda nada, ni de desconocido. ¿Alguna? Santiago. Bueno, primero que nada, felicitarte por este nuevo libro de tu creación. Y mientras lo leía, me surgió ¿cómo será tu experiencia de desplazarte para verificar con tus propios ojos a esos lugares tan recónditos, tan lejanos, tan incómodos de llegar con los confines del Paraguay o del Brasil o del el Río de la Plata? ¿Cómo es esa experiencia de irte a meter a esos lugares para ver que en efecto existe algo, un vestigio de lo que fue? Sí, sí, muchas gracias. Muy buena pregunta, porque además es un planteamiento explícitamente absurdo del libro, desplazarte hasta ahí para llegar y ver que no queda absolutamente nada. Por ejemplo, de Colonia Cecilia, de la de Utopía del Amor Libre, no queda nada. No es que no queden unas ruinas o las casas que habitaron los colonos anarquistas, no queda nada. Hay un monumento que dice aquí estuvo Colonia Cecilia y ya. Sin embargo, sí creo, y en la contraportada del libro se menciona que es un libro, que el género al que pertenece el libro es el ensayo nómada, y sí se parte de ese planteamiento de que, bueno, vamos a tomar los recursos del ensayo literario, pero a mezclarlo con un nomadismo, justamente para abrir las oportunidades que brinda un viaje, abrirse a lo inesperado, abrirse a la arbitrariedad que uno va a ver ahí en contraste con
lo asentado que está la investigación bibliográfica, en la que creo profundamente, pero creo que también lo podemos mezclar con otra cosa. Entonces es justamente el objetivo de ir, que además en estos tiempos uno sabe perfectamente lo que va a ver, no es un misterio, pero el objetivo es eso, ensuciarse de realidad y enriquecer el libro, si así sucedió, con todo lo que puede aportar de inesperado un viaje frente a lo definitivo de una bibliografía. Hola, buenas tardes. Hola. Estaba en el libro mencionado al inicio de que las utopías a veces son el reflejo de los sueños, pero también de las pesadillas, ¿no? Supongo que la utopía aria, el sueño era que el mundo fuera ario, ¿no? La pesadilla sería a lo mejor la desaparición de la raza aria, ¿no? Y en cuanto a estas nuevas utopías de las que mencionó hace un poco, la del neoliberalismo, la del tecnofuturismo, creo que le llamo, ¿cuáles son sus sueños y cuáles son sus pesadillas de esas utopías? Bueno, la del tecnoutopismo se ve clarísimo. El sueño es viajar a Marte, quemar este mundo y emigrar a otros planetas. Por delirante que suena, lo dicen y lo creen. Que la tecnología resuelva mágicamente todos los problemas sociales sin que haya necesidad de cualquier otro tipo de conocimiento, es un sueño tremendamente presente e implantado en la actualidad. ¿Y cuál es la pesadilla? Bueno, que a lo mejor en lugar de que la tecnología resuelva todos los problemas, simplemente se está creando un sistema de vigilancia absolutamente permanente, de término de la privacidad o cualquier intimidad, de que las nuevas relaciones sociales sean inconcebibles sin un intercambio tecnológico previo, en fin. El paso de la utopía a la distopía es inquietantemente cercano y todos sabremos juzgar. No podemos desligarnos de la tecnología, ni tampoco se trata de irnos al campo a comer raíces y renunciar al mundo, pero creo que todos vivimos diario las posibilidades y la pesadilla de la tecnología. Pero yo creo que cada vez nos acercamos más a un sistema de vigilancia permanente que es el prefigurado por las distopías clásicas del siglo XX, de Un Mundo Feliz a 1984, y que de utópico no tiene nada, ¿no? Yo quería aprovechar para preguntarte, bueno, más bien quería pedirte que nos comentaras un poquito ahorita que estabas hablando sobre cómo el paso de la utopía a la distopía es a veces cosa nada más de un tropezón, pero a veces lo contrario también puede ocurrir, que fue justamente lo que ocurrió con el caso de Nueva Germania, que el fracaso de esa utopía acabó desembocando en probablemente lo que estos protonazis menos hubieran querido, que fue además lo que encontraste una comunidad pues completamente plural, diversa. Pero bueno, nada más si nos comentabas un poquito sobre eso. Sí, es un caso muy bonito, porque si Elizabeth Nietzsche soñó una comunidad solo para los arios, bueno, se fueron los alemanes, más bien se fue Elizabeth Nietzsche y Forster y dejaron ahí a los pobres alemanes que embaucaron en su problema, y a esos alemanes no les quedó más remedio que integrarse con la población local. Entonces ahora llega uno a Nueva Germania, que es un pueblito de 3,000 habitantes en Paraguay, y se encuentra un pueblito trilingüe. En Nueva Germania se habla alemán, guaraní y español. En las escuelas de Nueva Germania se enseña alemán, guaraní y español, ahora que se escandalizaron acá porque se iba a enseñar náhuatl en algunas escuelas de la Ciudad de México, pues en Nueva Germania todos los niños aprenden alemán, guaraní y español. Entonces acabó simbolizando el pueblo exactamente todo lo que no quería Elizabeth Nietzsche, un pueblo donde a sus habitantes no les quedó más remedio que integrarse, que aprender los conocimientos del otro, que respetar y compartir, en este caso literalmente los lenguajes de cada quien, para convivir. Y por supuesto que en Nueva Germania todavía tiene claramente la sección alemana y la sección paraguaya, pero cada vez se mezclan más y bueno, fracasó, como dice Romeo, la utopía nazi para paradójicamente construir lo que para ellos sería una distopía feliz en este caso, de la convivencia. Entonces sí, es muy bonito y muy inesperado cuál puede ser el resultado de todas estas utopías, que nunca es el que previeron sus fundadores. Así es que tengamos cuidado con las
utopías que construimos y que concebimos, porque solo tenemos algo seguro, no sabemos cómo van a terminar. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Les recordamos que el autor va a estar firmando ejemplares de su libro en el salón de firmas, que está, bueno, hay que darle la vuelta al Palacio, y si quieren nos pueden ir siguiendo para que tengan oportunidad de que les firmen su libro y poder platicar un ratito más con el autor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.